Hola, buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos en este nuevo Ateneo Online que hoy tiene una cita muy especial, ¿no? Los talleres de literatura son lugares que a mí me gustan mucho, me parecen en cierto modo emblemáticos y están llenos de gran y de buena literatura, ¿no? En un taller de estos, en una circunstancia de estas, conocí yo a la autora que presenta su libro hoy, Marisol Land. Una autora que a mí me impresionó mucho desde el primer día, porque descubrí en ella realmente un afán por hacer literatura buena, grande y diferente, ¿no? Sin tener ningún cuidado por la moda ni por las circunstancias, y sin embargo cuidando la esencia de la gran literatura, que es el hecho de escribir, de contar una historia y contarla bien. Contarla siendo fiel al momento del que se está escribiendo, que es una cosa que hoy en día falla mucho en nuestra sociedad actual. Yo lo veo con mucha pena, ¿no? Sobre todo como es una sociedad nuestra más televisiva que literaria, y cuando hablo de televisión hablo terriblemente de las series y de los sistemas televisivos que ahora se ven por el ordenador. Y yo creo que uno de los grandes defectos es el poco respeto que hay a las formas de vida y de comportamiento antiguos, ¿no? Se hacen historias de antes, pero sin embargo con la forma de actuar, de vivir y de hablar de ahora, lo cual choca muy bien. Bueno, pues eso que es una cosa que también, un defecto que también cae en mucha novela y en mucha literatura actual, yo enseguida vi que Marisol lo tenía muy claro y no quería cometerlo, y de hecho es que no lo comete nunca, ¿no? Y que escribía de otro siglo, la novela que ahora, las dos novelas que ahora presentamos, de las que voy a hablar un poquito, de otro siglo, concretamente del siglo XIX, que por otro lado es el gran siglo de la novela. Escribía sabiendo muy bien cómo era ese siglo, teniéndolo estudiado, conocido, vivido, sentido y, por qué no, amado. Pues con esa perspectiva ella se puso a escribir dos historias muy del siglo XIX, muy bien, como ya digo, muy bien situadas en su momento, pero también consiguiendo crear personajes muy interesantes, ¿no? Personajes que hoy nos plantean problemas y situaciones que nos gusta resolver, ¿no? Yo creo que son dos novelas muy distintas, pero que las dos consiguen transportarnos a otro mundo, digamos, que no hace mucho era el nuestro, y que yo creo que es muy bonito conocer y vivir, ¿no? Yo creo que en las dos novelas, una de ellas es Los ojos del obispo, eh, es de esos libros que según lo íbamos leyendo, lo íbamos descubriendo, nos gustaba más y nos interesaba más meternos en esa historia y vivirla de alguna forma, ¿no? Ella consiguió vivirla al 100%, y cuando nos contaba cómo iba avanzando, cómo iba viviendo, nos daba la sensación de que ella misma formaba parte de esa historia, que eso es lo que les ocurre a los grandes novelistas, ¿no? La otra historia, La pintora de los niños, yo no la vi crecer, no la vi ser escrita, pero sí la leí una vez terminada y también me parece que tiene momentos realmente especiales. Una autora además que cuida muy bien el texto, que sabe lo que quiere decir, que cuida que el lector lo comprenda y al mismo tiempo se entretenga, y que a mí, ya digo, me pareció muy interesante desde el primer día que la conocí. La edición, además hemos hecho por primera vez en Ediciones Vitruvio una cosa muy bonita, lo veréis, y es que se ve por aquí y dando la vuelta otra vez. Y es como otro libro, ¿no? Con esto hemos querido destacar que son dos novelas distintas. Eh, bueno, en un mismo tomo, eso sí lo hemos hecho alguna vez, pero aquí se le da un cuerpo diferente, ¿no? Y nada, yo estoy muy contento de tener entre las manos. También es un sueño hecho realidad ver que alguien que empieza a escribir no joven, sea capaz en poco tiempo de construir un proyecto literario tan sólido y tan bien hecho, ¿no? Ya hemos hablado en este Ateneo Online de que esto está cambiando, y hay mucha gente que se jubila en plenas facultades físicas y mentales y se pone a trabajar y a escribir en la literatura, y que los resultados están siendo muy buenos, y que yo creo que dentro de poco, de unos años, se tendrá que estudiar en los libros de texto y en otros lugares esta tendencia, porque es muy buena y está dando grandes escritores, ¿no? Gente que, bueno, que en su momento la vocación o no la descubre o la tiene medio escondida por circunstancias profesionales, laborales o familiares, pero que llega un momento que se libera
de estas situaciones, y entonces la vocación surge. ¿Y de qué manera? Pues en Marisol Lana tenemos un ejemplo claro de todo esto. Así que nada más, ya os dejo con ella. Muchas gracias a todos. Y si no sabéis cómo funciona el Ateneo Online, es muy sencillo. Ella se queda aquí cuando termina esta presentación. Desde esta página web podéis comprar el libro y se os manda dedicado sin gastos de envío, porque la idea de este Ateneo Online es hacer igual lo mismo que si estuvierais con nosotros en un salón de actos, ¿no? Sabemos que de alguna forma lo estáis. Así que nada más, os dejo un ratito con la escritora Marisol Lana. Muchas gracias. Queridos amigos, buenos días. Lo primero de todo quiero dar las gracias a Pablo por haber confiado en mí y haber convertido en realidad el sueño de cualquier persona que acude a talleres de escritura creativa. Recuerdo la primera vez que le conocí, que él era mi profesor y se sentó en la mesa y nos señalaba y decía: todos los que estáis aquí sois capaces de escribir una novela. Y yo me lo creí. Sus consejos han sido precisos, pero en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir, se haya arriesgado a publicar mi libro, me demuestra que es un auténtico emprendedor capaz de dar voz a escritoras principiantes como yo. Y ahora ya vamos a hablar de mi libro, que a mí me parece precioso en cuanto a formato, porque se ofrecen 2 libros por el precio de uno. No sé si os los he enseñado bien, pero os lo vuelvo a enseñar. Son 2 historias, una bastante más larga que la otra, que se desarrollan en la misma época, en el último tercio del siglo XIX, en 2 países diferentes: Escocia, Gran Bretaña, y España. Son narraciones de ficción basadas en hechos reales que pretenden suscitar la curiosidad y el interés del lector por el arte, por la política, por la cultura de este tiempo, ¿no? De esta época. También por la ciencia y la innovación, porque la ciencia y la innovación históricamente produce cambios tecnológicos que siempre producen una bolsa de paro y afecta siempre a las clases más humildes, más pobres, y generan una gran desigualdad social. Esto lo he tenido presente en los dos libros, y otra de mis grandes preocupaciones pues son los niños y también la condición de la mujer en toda época, su invisibilidad, su ir detrás de esa poca falta de protagonismo que hemos tenido en el arte, en la historia, en todo. Los ojos del obispo evoca la nobleza financiera y de sangre que apoyó la restauración de Alfonso XII con su fortuna y poder. A través del padre Julián se perciben las cicatrices que la Iglesia y sus contradicciones ha dejado en nuestro país, y también sus propias contradicciones internas. Es también un momento que vive el papado muy problemático, y hay un cambio entre Pío IX y León XIII, donde se da una doctrina social de la Iglesia que está poco estudiada, y que yo encuentro que también es de interés este movimiento social. A mí me recuerda un poco también pues Tarancón, por ejemplo, ¿no? Pues un poco esta sensación. He tratado también de contraponer la suntuosidad de los grandes palacios que tenemos en Madrid y que se hicieron en esa época, con los suburbios que recorren, que bordean, que circundan Madrid. Contraponer un poco cómo se vivía en unos palacios y lo que estaba pasando rodeando Madrid. Y por otro lado, pues se recorre con el padre Julián
pues las calles de Galdós tanto pateó y que yo como madrileña pues me gusta recordar muchos tiempos pues, de mi infancia y de muchos tiempos que pasamos allí. Bueno, y al final me gustaría terminar leyendo algo de cada uno de los libros para ver si os motivo a que me leáis. Vamos a empezar por la pintura en los niños, ya que no he dicho nada aquí. Carol se cambia de ropa, coge sus aparejos de pintura y baja al río, sin el polisón, sin el corsé, sin las ataduras que la sociedad impone a toda señora que se precie de tal. Se siente libre. Ya tiene su paleta en la mano izquierda con todos los colores previsibles. Ella también forma parte del espectáculo. Su falda estampada con flores, la blusa blanca, el sombrerito con visera y la brisa la envuelven cerca de los juncos. El sol empieza a salir por el horizonte. Su luz se refleja en el agua. Juega con el vaivén que mueven las plantas de la orilla del río. Los tonos se convierten en ocres, después en anaranjados. Carol es ágil con la paleta. Se afana en coger todas las tonalidades en el lienzo. Un cielo inmenso con nubes aquí y allá cubre el paisaje. En un primer plano los nenúfares se abren. Por la parte derecha del cuadro, Carol quiere mostrar la barca en la que pescan unos críos. Es consciente del esfuerzo que en esta sociedad desigual hace la población infantil para llevar comida a sus casas y siempre que puede plasma esa realidad en sus cuadros. Los niños desde la barca han advertido la presencia de la pintora y deciden ir a ver lo que hay. Mira, John, estamos ahí, esa es nuestra barca. Anda, pues es verdad. Y ahora os voy a leer otro trocito, comienzo de Los ojos verdes. Como todos los jueves, Julián salió de la casa dando un portazo. Mientras bajaba la escalera corriendo, la capa que llevaba encima de la sotana se extendió detrás de su espalda como si se tratara de un pájaro dispuesto a volar. En unos segundos cruzó la calle de Alcalá. Todavía guardaba en su boca el sabor del chocolate con picatostas que doña Úrsula le preparaba cada semana para merendar. Entró rápido en la sacristía, se colocó la estola y se dirigió hacia el confesionario. Se quedó desconcertado. Don José estaba leyendo los evangelios con la luz encendida y no tenía a nadie, mientras que todas las beatas de Madrid estaban esperando para confesarse con él. Alguna vez le preguntó: ¿pero qué hace usted para que todas se vengan conmigo? Y muy tranquilo contestaba: yo ya soy mayor, mientras que tú eres joven y guapo. Confesar le aburría, siempre eran las mismas historias, aunque aquella tarde se sorprendió a sí mismo contemplando a hurtadillas a través de la celosía a una mujer muy distinguida, con unos pendientes que brillaban en la oscuridad. Tenía una voz con un dulce acento andaluz, sin embargo su pecado era serio, no amaba a su marido. Y ya termino. Nuevamente quiero dar las gracias a Ediciones Liturgia por la oportunidad que me ha brindado y también quiero reivindicar y recuperar las actividades presenciales en talleres de escritura creativa con las debidas precauciones, porque a medida que vamos envejeciendo, nuestro círculo social se va haciendo cada vez más pequeño, las vidas se van desvaneciendo a su alrededor. Y estas actividades cumplen un cometido importante para la salud mental y psicológica de las personas mayores. Creo que cumplen una gran labor social. Bueno, no tenía nada más que deciros. Daros las gracias a todos por haberme escuchado y espero que me leáis. Marisol Lana ha hecho una lectura estupenda de sus dos novelas, una lectura de sus inicios y de algún texto interior, y ha explicado un poco lo que es, ¿no? Yo quería también decir una cosa. Ella lee de una forma muy bien y tiene una voz muy bonita y con un punto tierno, casi infantil, con la que ha leído, pero ojo, que nadie se equivoque. En las dos novelas hay mucha realidad social y mucha realidad
de todo tipo, ¿no? Y el sacerdote don Julián vive experiencias muy interesantes que Marisol cuenta con mucha hondura y con mucha picardía también. Son dos textos muy, muy interesantes y la verdad es que muy sorprendentes, ¿no? Y yo os animo a que lo leáis. En fin, le quiero agradecer a Marisol haberlos cuidado tanto y haberlos escrito con tanto cuidado. Y bueno, decirle a él desde aquí que lo que tiene que hacer, por supuesto, es seguir escribiendo, ¿no? Que es la clave de todo esto. Así que nada más, muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, como ya os he dicho antes, ahora la autora se quedará aquí y podrá firmar los ejemplares que vosotros queráis recibir en vuestras casas. Muchas gracias y aquí en el nuevo Ateneo Online seguimos luchando, viviendo y amando la literatura.